Esto es la conga junto Ah, a... la conga. Sí, la conga, junto- que siga la milonga. Claro, esto es la conga Me junto encanta. a Pedro Capó, la fiesta. Y efectivamente, la fiesta que vivimos aquí en Creer o Reventar Sí. hasta la 1 menos cuarto en el aire de Nacional. Tengamos en cuenta que Ah. en minutos nada más empiezan a sumar las 50 emisoras que componen esta amplia red de Radio Nacional en todo el país. Correcto. Si lo hubieran visto bailar a Hugo recién. Sí, Acá. yo Segundos creo nada que el problema es ese. Cuando me veo bailar me va a decir gracias por venir, ¿eh? Nos vemos en Disney, ¿no? Como se dice. Claro, ¿Eh? estamos Pero, la próxima. qué sé yo. No nos llames, te llamamos. Vos sabés que entre el deber ser y lo que uno quiere ser, hay Sí. como, ¿no? Siempre una pulsión, ¿viste? Sí. Sí. ¿Y vos quisiste ser bailarín? ¿Sabés que sí? Mira, Mira. ¿Sabés que sí? te Pero saqué la ficha, te escaneé. ¿Sabés que sí? Te juro que quise. Lo que pasa es que tenemos una nota y no puedo. Pero vamos, después Dale. lo hablamos más Dale, largo. dale. ¿Qué quiere ser o qué hubiera querido ser cada uno de nosotros? Es una linda. ¿eh? Bueno. Yo me lo veo a cada uno de ustedes Mira. también con un physique to roll. En fin. Dale. Rafael Rothman es investigador principal de protección social de CIPEC porque lo llamamos porque el oficialismo podría dar un primer paso esta semana para avanzar hacia una reforma jubilatoria. Es un datazo ese. Hay un proyecto de ley presentado por diputados de la Libertad de Avance y el PRO, en este caso de acuerdo, y ojalá que sigan a nivel legislativo, que podría votarse en el recinto justamente mañana y busca crear una comisión especial para que trabaje en lo que resta del año en un anteproyecto de cambio integral del esquema previsional, un compromiso que la Casa Rosada dijo que iba a ocurrir para el 2026 en su cronograma de medidas incluso acordada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por el contacto. ¿Hola? Sí, Rafael. Estaba ahí, pero no. Bueno, ahí. sí, fue tan larga la presentación. No, que se fue. hiciste un introito pero tan. No, lo que pasa es importante. que quise explicar por qué realmente es importante hablar con Rothman, investigador justamente principal del CIPEC sobre el tema protección social. Así que seguramente lo reconectamos ahora para que nos explique algo que es fundamental. Hay reformas impositivas, hay reformas laborales y la jubilatoria que son de las más importantes que necesita la Argentina, me parece, para esta época. ¿Qué tal, Rafael? Ahora sí. Bueno, seguramente la tercera será la vencida. Ay, sí, ¿eh? Está Casi reconectando. No, decía que hay un montón de reformas que necesita la Argentina, pero a ver, la tributaria ni hablar. Estamos con un sistema muy injusto desde el punto de vista tributario. La laboral ni hablar, ponerse de acuerdo, en definitiva, para que tengamos un sistema de trabajo mucho más acorde a los países más modernos, ¿no? Que no descuide los derechos laborales, pero que flexibilice la manera en que cualquier empresario, alguien que tiene una idea y que la lleva adelante, un proyecto, pueda contratar sin que después te saquen el proyecto y la vida, cuando te viene el primer juicio. Y una reforma jubilatoria porque el ANSES está además quebrado, porque los jubilados cobran cada vez menos, porque la caja necesita de nuevos aportes, porque el sistema necesita repensarse, me parece. Cuando lo conectemos me dicen, Hay ahí detrás de todo esto un estudio que se vino haciendo que habla de los regímenes especiales. A ver, para quien no lo sepa, hay un sistema de reparto que es en el cual uno entiende que eso Correcto. es el ANSES o la ANSES, como Sí. quieran decirla, pero lo cierto es que después tenés cajas provinciales, tenés regímenes especiales, puede ser el de algunas actividades que, como son muy exigentes, te jubilás de joven. Digo, te jubilás de joven porque si trabajaste 20 años en una industria que es muy contaminante, factiblemente Correcto. no haya... Digo, en la Argentina hay muchos de esos regímenes y esto es un poco lo que se plantea. ¿Qué se hace con eso? Si se aunan todos al régimen general. Digo, varias cuestiones también y siempre aparece esto como cuestión frontal. El FMI siempre pide que se extienda la edad jubilatoria. El tema en el mundo de la edad jubilatoria más avanzada, en un mundo donde la capacidad de vida se ha extendido, donde por otra parte también hay más gente que quiere seguir trabajando, Laburando, porque es cierto. no, digo, pongamos las cosas como son. yo no me voy a jubilar nunca. La Bueno, verdad, nunca Este pensé. paso.
No, Pero hay no, gente- pero además yo nunca pensé en jubilar. La verdad, no lo tengo como un plan, digamos, para mi vida. Ujú. No. Hay gente que Para no puede mí no, tampoco. Porque claro, uno tiene el privilegio de solo hacer lo quedarse que le con eso. gusta, ¿no? Tal vez por Claro, eso. digo, sea una gente que puede seguir trabajando y que quiere seguir trabajando, hay gente que no puede dejar de Claro. trabajar. Ah, Y quien gana la mínima. Exactamente, Ah, ¿no? también, Digo, también. entonces, ¿cómo hacer todo esa ingeniería, no? Correcto. Rafael Rosman ahora sí está en línea. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Hicimos una presentación tratando de poner en contexto lo que usted nos va a explicar desde CIPEC, que es la idea de sentarse a trabajar para una reforma previsional. A ver, la idea es que el sistema previsional argentino tiene algunas virtudes importantes. La más importante es que cubre a la enorme mayoría de los adultos mayores, Ajá. pero tiene algunos problemas. Es muy caro, gastamos mucha plata para el nivel de envejecimiento que tiene nuestra sociedad. Gastamos muy parecido a lo que gasta un país como Bélgica, que es el doble de viejo que nosotros, tiene el doble de población adulta mayor de lo que tenemos nosotros. Es muy inequitativo, hay mucha injusticia. Hay gente con historias muy parecidas que cobra muy distinto y gente con historias muy distintas que cobra parecido. Y además todo eso lo hace muy ineficiente. Gastamos mal, gastamos de más, gastamos donde no hace falta. Claro. Para darte una idea, en Argentina hoy hay cerca de 2.800.000 personas menores de 65 años que cobran una jubilación o pensión. Claro. 2.800.000. O sea, ¿Cuántos son los jubilados? 6 millones, ¿no? Más o menos. en total entre jubilados y pensionados estamos cerca de 8. 8. Pero, ok. Ahora, yo lo primero que sacaría, perdóneme, ¿no? Son las jubilaciones de privilegio. Que una persona como Cristina Fernández cobre una doble jubilación de privilegio me parece lo más injusto que tiene el sistema como ejemplo, ¿no? Como síntesis. Y además la jubilación de privilegio, ¿por qué? Si esta es una sociedad que por ahora reparte pobreza, no reparte riqueza, ¿por qué vamos a darle privilegio a algunas personas que fueron servidores públicos, nada más? Yo estoy de acuerdo con vos, tengo un problema nada más con el término jubilaciones de privilegio. ¿Y A ver. ¿Por qué? Porque siempre que yo digo que están mal las jubilaciones de privilegio, todo el mundo me dice, estoy de acuerdo. E inmediatamente, algunos de los beneficiarios de los 200 regímenes que hay, porque no es solo el de presidente y vicepresidente, hay 200 Sí, regímenes sí, puse un distintos, ejemplo, sí. todos ellos me dicen, pero el mío es un derecho, no es un privilegio, el privilegio No, es de listo. los demás. Vale. Entonces digo, no uso la palabra privilegio, uso la palabra excepción, y digo, Basta con las seguro- excepciones, porque es seguro la hay regla de la alguna, excepción en la por eso, Argentina. Claro. puede ser que haya alguna excepción. Ahora, en Argentina tenemos 200 excepciones que explican más del 40% de los beneficios. Pero es como lo que pasa con el régimen que cubre incapacidades. Resulta que la Argentina no tuvo, o sea, después de la guerra de Malvinas, no tuvo una guerra en su territorio como tiene Israel u otros países, que dejó inválidos. Y resulta que cuando nos metimos como periodistas a investigar los listados, descubrimos que, lo de siempre, corrupción, corrupción y excepción, y impunidad además, ¿no? Ese es uno de los problemas también, el tema de las pensiones no contributivas por invalidez, porque las que son contributivas están bien gestionadas, pero las contributivas, el problema serio, hay dos problemas. Uno que es obsceno y entonces nos molesta mucho, que cuando vemos casos de corrupción, ¿no? Toda la familia de un intendente que tiene un beneficio, esas cosas que son tremendas. Claro. Pero más allá de eso, hay un problema más de fondo todavía, y es que todo ese sistema no tiene un protocolo claro. Si vos no sos un trabajador en relación de dependencia o que aporta regularmente y tenés un problema de salud, todo lo que tenés que hacer es ir a un hospital público, encontrar un médico que no necesariamente va a ser corrupto, pero que te va a ver que estás más o menos mal, que le da pena porque no tenés trabajo, que te firma un papelito y ya está. No hay un protocolo, no hay un proceso claro. Y entonces el efecto de eso es que aparecen beneficios por todos lados que no corresponden, y de vuelta, que hay gente que le hace falta y no lo consigue. Claro, maratonistas Muy que de repente coordinado. dicen que tienen invalidez para movilidad, ¿no? Qué sé yo. Entonces, es como, son muestras, son fotografías de la película de la Argentina del deterioro, que después no tiene capacidad para hacer obra pública, evitar inundaciones, que después, muestra un 50% de pobreza como recibió este gobierno. Y esta reforma jubilatoria, para no irme, porque hay tanto para contar, ¿en qué consiste inicialmente? ¿Cómo van a trabajar las ideas principales? A ver, nosotros lo que estamos planteando es que hace falta un trabajo en dos frentes. Primero hace falta un trabajo político importante, en el sentido de que es muy difícil avanzar con una reforma de este tipo si no hay acuerdos básicos entre los distintos sectores, y eso es algo que sabemos que en Argentina no es del todo sencillo, y en año electoral menos todavía. Pero hay que empezar a trabajarlo,
porque es un tema en el que es muy fácil que muy rápidamente te acusen de genocida de los adultos mayores o de degenerado fiscal o cualquier cosa en el medio. Y entonces hay que construir algunos consensos diciendo vamos a discutir, pero vamos a discutir dentro de algunos límites. En ese contexto, las cosas que creemos que hay que reformar tienen que ver, primero, con lo que decías al principio, la cantidad de excepciones que hay que encarecen y lo hacen muy ineficiente el sistema. Después hay que trabajar en algunas cosas que están definitivamente mal y que son las que han originado esta eterna discusión sobre las moratorias que tenemos en la Argentina, como es el tema que la ley actual exige para poder jubilarte 30 años de aportes. Y la realidad es que la enorme mayoría, casi un 80% de la población, no llega a la edad jubilatoria con 30 años de aporte. Entonces, eso genera una enorme presión. Digo, eso es injusto, porque la persona que tiene 29 años, el Estado le dice, lo lamento mucho, no te reconozco nada, y lo trata igual que el que tiene 0. Entonces hay que ordenar eso, hay que hacer un sistema que sea más transparente, más simple que el actual, que simplemente diga, igual que ahora usted, por ser ciudadano argentino, tiene derecho a una protección básica porque no vamos a dejar a ningún adulto mayor en indigencia. Pero es una protección básica. A partir de ahí, si usted tiene un mes de aporte, va a recibir un poquito más. Y si tiene 10 años de aporte, va a recibir un poquito más. Si tiene 29, va más. Y 30, un poquito más que 29. Pero no un corte absurdo de decir, usted, si tiene menos de 30, no existe. Si tiene más de 30, tiene todos los derechos. Porque eso es injusto, hace ruido, no tiene mayor sentido. Hay que ordenar eso. Hay que ordenar lo que decías de las pensiones no contributivas. Hay que ordenar las pensiones por fallecimiento. Argentina tiene un sistema de pensiones por fallecimiento que está pensado a principios del siglo pasado, donde alguien entendía, aunque tampoco era cierto en ese momento, que las familias eran un señor, una señora que no trabajaba y no iba a trabajar en su vida, y algunos niños, y entonces si ese señor fallecía, había que dar una pensión vitalicia a la esposa porque era viuda para siempre. Hoy seguimos con el mismo modelo, nada más que también lo extendimos para los varones viudos, y entonces hoy una persona que enviuda a los 20 años, aunque trabaje, aunque tenga su vida, tiene una pensión vitalicia. Y si esa persona se casa de vuelta y enviuda a los 25, tiene 2 pensiones vitalicias. No. Y después tiene su jubilación. Porque quedó así de hace 100 años, pero hay que modernizarlo. Pero además, hace 100 años, bueno, hasta hace 40 creo, había 5% de pobres en la Argentina, hasta los 70. Entonces, esa Argentina, digamos, que vivía la europea, es otra hoy. Y entonces, por un montón de razones. Yo creo que parte de la discusión de fondo es esa, que además todo lo que nos hace eso es que gastemos mucha plata en jubilaciones en forma muy ineficiente. Digo, los jubilados no viven bien en general y la plata que gastamos es mucha. Y entonces algo anda muy mal ahí. Claro. Y como tenemos algunas necesidades económicas en nuestro país muy importantes, tenemos que invertir mucho más en educación, tenemos que invertir mucho más en infraestructura, Sí. porque si no, no vamos a crecer. Y, a ver, la población argentina está envejeciendo, nos estamos haciendo más viejos, y en las sociedades hay una regla muy importante que se aplica en todo el mundo, y es que como sociedad te tenés que hacer rica antes de hacerte vieja. Pasa lo mismo que con la gente. Si vos querés ser rico cuando tengas 80 años, te tenés que hacer rico ahora, porque a los 80 años ya está jugado. Con la sociedad pasa lo mismo, estamos envejeciendo, y si no nos hacemos ricos ahora como sociedad, va a ser un problema. Las sociedades ricas del mundo que hay en el mundo, de Europa Occidental, América del Norte, Australia, son sociedades que se hicieron ricas siendo jóvenes y después empezaron a envejecer. Si no hacemos eso, tenemos un problema. Y hacerse rico para una sociedad quiere decir más educación, más infraestructura, más tecnología, más inversión. Y para eso, si dedicamos muchos recursos en forma ineficiente a algo como el sistema previsional, es muy difícil invertir lo que hace falta en lo otro, ¿no? Entonces es un desafío que va más allá de lo previsional. Lo previsional, como es tan grande, te marca mucho la cancha para el resto de políticas públicas. La última, ¿cómo va a ser ese proyecto o qué tienen en mente y finalmente podría entrar en el Congreso el año que viene? A ver, nosotros estamos trabajando en desarrollar ideas. Nosotros no escribimos ni sancionamos leyes. Lo que hacemos es hablar con el gobierno, hablar con los partidos políticos. Hemos tenido reuniones con funcionarios de distintos ministerios, hemos tenido reuniones con gente en Casa Rosada, hemos tenido reuniones con los presidentes de bloques, de la mayoría de los bloques del Congreso, donde nos juntamos y decimos, miren, está este problema, queremos ayudarlo a resolverlo, pero quienes tienen que resolverlo obviamente son los funcionarios que fueron elegidos para ello, no nosotros. Nosotros solo ofrecemos ideas. En general esas ideas han sido muy bien recibidas. Todos tienden a decir, estamos de acuerdo, a lo mejor hay alguna diferencia en algún tema de implementación, pero es de segundo nivel. No hay demasiado disenso ni en el diagnóstico ni en la visión general. Lo que hace falta es el acuerdo político. Correcto. Y eso es algo que obviamente depende de
los políticos en el buen sentido, digo, es muy difícil hacer política si no hay espacio de diálogo entre quienes no piensan igual, pero tampoco son enemigos, y tienen que encontrar maneras de sentarse y acordar algo. Nosotros hacemos lo posible por promover eso, por facilitarlo, por acompañarlo, pero obviamente no lo controlamos, ¿no? Rothman, perdón, Hugo ya lo iba a soltar, pero lo agarro yo. Sí. Un minuto, Horacio Sí, Marmurek sí. lo saluda. Hablaba de este debate que incluye las cajas provinciales, ¿no? Y cada una de ellas también, digo, hay mucho régimen de previsional, ¿no? Dando vueltas en la Argentina. Cerca de 200. Claro. Digo, hablábamos también de los regímenes especiales, según la actividad y demás, que se fue como fragmentando cada vez más. La idea detrás de todo esto es tratar de como juntar la mayor cantidad de todos ellos posibles para ponerlos en una normativa general. Sin duda, a ver, el principio debería ser unificar. Es posible y es razonable que alguien explique que hay algún grupo en particular que debe tener un tratamiento excepcional. Ahora, y eso ocurre en todo el mundo, pero ocurre con un 2% de la población, no con un 40 y pico como en la Argentina. O sea, una cosa es que digas, hay un grupito que está expuesto a unas condiciones de salud muy difíciles, o tiene una particularidad su carrera profesional y no sé qué. Podemos discutirlo, pero son excepciones muy excepcionales, no es la mitad de la población. Si es la mitad de la población hay un problema serio. Sí, digo, uno piensa en qué sé yo, no sé, trabajador de planta nuclear, es una circunstancia que uno no puede estar hasta los 80 años. También está esto dando vueltas, ¿no? La ampliación de la edad jubilatoria en un mundo donde nadie vive 70 años ya, o la mayoría de la gente, y donde también no mucha gente tiene ganas de dejar de estar activo, ¿no? No, por supuesto, hay una tendencia natural a prolongar la edad activa, la edad de retiro, a postergarla, y me parece bien y creo que las normas tienen que acompañarlo, pero esto no es una discusión de vamos a aumentar la edad mínima jubilatoria en 5 años la semana que viene. A ver, si uno mira cómo cambia la expectativa de vida, cómo cambia cuánto vivimos en general, esto aumenta a la población, a la edad de retirarse, su expectativa de vida aumenta algo así como 1 año cada 10. Lo cual quiere decir que si quisiéramos acompañar eso, deberíamos aumentar la edad de retiro más o menos 1 mes por año. Eso es algo muy gradual, muy lento. Claro. Hay que hacerlo, pero es una discusión menor. Muy bien. Pero lo que no podemos, y hay que ser conscientes de esto, y vuelvo a la discusión original, yo no puedo pararme frente a un señor y decirle, usted que se jubila a los 65, ahora se tendría que jubilar más tarde, mientras al lado de él hay uno que está jubilando a los 50, porque es un docente de una provincia. Porque entonces me mira y me dice, me estás cargando y va a tener razón. Hay que pensar muy bien todo, exactamente. Rafael, gracias por el contacto, le agradezco mucho. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Toda la información que necesitas la encontrás en Nacional. Creer o reventar.